Ya siendo las 4:05, ¿te parece que comenzamos, María Emilia, Pamela? ¿Sí? Sí, por supuesto. Bueno, bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Es un honor volver a compartir con ustedes, los que y las que se han conectado a las sesiones anteriores del ciclo. Le agradecemos mucho el interés. Para nosotros es muy importante como equipo del Proyecto Anillo llegar a, digamos, a la mayor cantidad de gente para abrir las discusiones, procesar los temas, en fin, que nos convocan, ¿no es cierto? Quiero dar las gracias, por lo tanto, y la bienvenida a nombre de la Universidad, del Proyecto Anillo, ¿no es cierto? Migración y Racismo, a la Universidad de Chile, a la Facultad de Ciencias Sociales, a la Facultad de Derecho y a la Universidad Católica Silva Enríquez, que hoy le toca ser anfitriona, ¿no es cierto?, a través del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud, ¿ya? Para no alargar el protocolo, entonces les doy la bienvenida. Estaremos en esta sesión con María Emilia Tillú y Pamela Castro, quien moderará la sesión y a quien le cedo la palabra en este momento. Así que buenas tardes, Pamela. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Mi nombre es Pamela Castro, encargada de difusión, incidencia y comunicaciones del proyecto Migraciones Contemporáneas en Chile. Hoy tengo el gusto de moderar la última charla del ciclo Migrantes en Chile, expulsados, vulnerados y racializados, organizada por la línea 3 del proyecto Anillos. SOC 18008, llamado Migraciones Contemporáneas en Chile, Desafíos para la Democracia y Acceso a Derechos No Discriminatorios. Primero que nada, quisiera agradecer la presencia a todos los asistentes hoy día, especialmente porque estamos pasando por momentos muy difíciles, tanto a nivel nacional como planetario. No ignoramos lo que está sucediendo. Por ejemplo, que hoy tenemos un llamado a paro nacional, entre otras cosas muy complejas, pero consideramos que era importante realizar esta actividad, ya que es un aporte al debate que necesitamos tener para construir mejores condiciones de vida para todas las personas que habitan este territorio llamado Chile. Esta tercera charla estará dictada por la profesora María Emilia Tillú, quien es la directora del proyecto y además investigadora principal de la línea 1, que se ha dedicado a investigar prácticas y manifestaciones del racismo. La profesora María Emilia, conocida, colega y amiga de muchos y muchos de los asistentes, es actualmente profesora titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y, como mencioné anteriormente, es directora de este proyecto financiado por la ANID. En esta oportunidad, la charla Racializados hará referencia justamente al tema de la línea 1 de investigación, que es sobre raza y racismos en Chile. Basada en investigación realizada en el contexto de este mismo proyecto, pero además en su vasta experiencia en este tema que ha investigado, estudiado y difundido profusamente durante los últimos años, se va a referir e invitarnos a reflexionar sobre los conceptos de raza, racismos y racialización en Chile, entre otros. La presentación durará aproximadamente 1 hora y luego tendremos media hora para hacer preguntas y debatir. Los invito a dejar las preguntas en el chat de la plataforma, las iremos recogiendo y luego se las entregaremos a la profesora. Así que con mucho gusto le doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes, estimados, estimadas, estimades. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día, un día de paro nacional. Esperemos que esta sea una contribución también a ese paro tan necesario que a lo mejor implicará transformaciones fundamentales en nuestro país. Quiero agradecer en primer lugar a la Universidad Silva Enríquez, a Víctor, a Eduardo, que han estado, que han logrado hoy día esta comunicación tan importante. Agradecer al equipo Anillos, a todos y todas mis colegas, agradecerle también a la línea 1, agradecer a las y los tesistas, en suma a todos los investigadores de nuestra línea, especialmente también al equipo de comunicación liderado por Pamela Castro, que nos acompaña hoy día,
Y bueno, agradecer a la Red Nacional de Migrantes y Promigrantes, a nuestros amigos, compañeras, compañeros de los campamentos, del marco campamento de Antofagasta, de Iquique, del sur, de tantos y tantas que hacen posible lo que hoy día vamos a señalar, ¿no? Por lo tanto, en este contexto de opresiones, por suerte que nos tenemos, ¿no? A nosotros mismas, a nosotros mismos, afortunadamente. Y comenzar diciendo que no podemos hablar hoy día sin olvidar la vergüenza país del domingo pasado, ¿no? En donde 55 personas fueron expulsadas, maniatadas, vestidas de manera idéntica, expuestas, mediatizadas, castigadas, ¿no? Y que en este contexto, ¿no?, de castigo tan grande, de mentira tan grande de este gobierno y de muchos y muchas que lo siguen y la siguen, logran un impacto en la sociedad. Logran impactar en la sociedad en un momento que hay crisis, que hay pobreza, que hay dolor, ¿no? Para culpar, ¿no?, y responsabilizar muchas veces a las personas migrantes de nuestras propias miserias y nuestros propios problemas. Sin embargo, este castigo racista, y quiero comenzar por esto, no es un castigo nuevo, ¿no? El racismo no es un problema nuevo, lo voy a repetir quizás muchas veces. Y ha estado permanente e históricamente instalado contra nuestros pueblos, y principalmente contra el pueblo mapuche. Quiero invitar primero a un poema de David Añiñir para que pongamos en contexto lo que vamos a decir. Adelante, Eduardo. Tiene que ver un poco con el contexto de cómo nosotros nos contaron con los dedos, con las balas y con el lápiz. El Instituto Nacional de Estadística nuevamente cayó. Nos preguntaron cuánto tiempo habíamos vivido acá y quiénes éramos después de 200 años. INE, indio no estandarizado. Según el Censo de Población y Vivienda realizado en Chile, usted se considera flojo, hediondo, borracho, piojento, malas pulgas, aborigen, cabeza de palo, incivilizado, canuto, delincuente, precolombino, post-punk rocker, autóctono, folclórico, indígena, indigente, terrorista, quemabosques, exótico, ilícito asociado, camorrero, muerto de hambre, originario, desterrado, natural, subversivo, salvaje, arcaico, mono sapiens, malvividor, malmoridor, analfabeto, bárbaro, inculto, primitivo, nativo, no nato, siempre que existe eso, polígamo, guerrero, indómito, raza inferior, guerrera pero inferior, indio culeado o araucano, acepciones nunca consultadas a boca mapuche. ¿Qué otro descalificativo más te queda por nombrar? Racista, fuchiñuque. Que te quede claro, demórate un poco más y di mapuche. La boca te va a quedar ahí mismo. Ya te puedes salir. Bueno, cada uno de esos calificativos que otorgan la cualidad
terrible a una persona está en esta historia, está en nuestros cuerpos, está, eso es lo que hay que pensar. Y voy a compartir hoy día algunos, voy a decirlo así, algunas pocas cosas sobre algo tan grande, ¿no? Un problema tan brutal como es el racismo, y que necesita ser pensado de distintas maneras. Me disculparán si a lo mejor no entrego todo aquello que podría desearse, ¿no? Pero la idea es que podamos en un momento dialogar, ¿no? Por una parte, y conocer también vuestros puntos de vista, y por otra, invitarlas a pensarse, a pensarnos, ¿no? Primero que nada, un adjetivo plural, ¿no? Racializados, racializadas. ¿Qué quiere decir esto? Primero, pensar que el adjetivo es la palabra que le da una calificación al sustantivo, que designa la cualidad o una manera de ser, que como toda cualidad, además, supone la sustancia de la cual es cualidad, ¿no? Y es evidente que el adjetivo supone sustantivo para que el adjetivo pueda ser tal, y el sustantivo también. Mapuche, decía David Añiñir, ¿no? Y le agregaba esa lista gigante a la que quizás se le puede agregar aún más cosas, ¿no? En suma, el adjetivo se le agrega al nombre para determinarlo y caracterizarlo, y si el adjetivo va unido al nombre, es porque expresa una relación que se hace real, cuando le otorga un sentido a ese par, migrante racializado, migrante racializada, que parece inseparable y que contribuye a la construcción de un sujeto particular, que es uno de los principales objetivos de nuestro proyecto. Buscar cómo se construye, cómo diantre se construye este sujeto migrante. ¿Quién contribuye a eso? ¿Quiénes participan en eso? ¿Para qué? Para que pierda el nombre, el apellido, la historia, los saberes, los conocimientos, la cultura. Decir migrante, entonces, y acompañar la palabra con racializado es mostrar que la migración contiene al racismo, pues al nombrar a una persona con dicho nombre se establece la famosa diferencia, que es obviamente racializada. Entonces hay un otro, ¿no? En mayúscula, un otro como un otro, que no soy yo, sino un migrante, o una migrante, dicho así, brutalmente, ¿no? Desde los años 90, la inmigración se hizo realidad en Chile y la sociedad comenzó a mirar con sospecha a quienes llegaban. Pero cuidado, porque los procesos migratorios forman parte de la historia del Chile colonial y republicano. ¿O acaso no llegaron personas migrantes en el siglo XIX y a principios del siglo XX? Pero eran inmigrantes invitados por el Estado, donde don Vicente Pérez Rosales hizo un lobby, ¿no? Muy bien hecho en Europa para mostrar que se podía venir a Chile a colonizar. Y fundamentalmente a poblar los territorios del sur y mejorar la raza. Pero ese inmigrante no era un inmigrante racializado, fíjense, para nada. Entonces, el interés académico por la temática toma un carácter sistemático desde 1990, momento entonces que comienzan a llegar nuestros vecinos, nuestras vecinas, adquiriendo notoriedad pública, volviéndose objeto de una discusión mediática en una sociedad que hasta entonces no se percibe a sí misma como un lugar de destino para los inmigrantes y las inmigrantes de la región, es decir, de este continente denominado por el occidente América Latina. A pesar de ser quienes a nivel mundial mueven la fuerza de trabajo, yo diría la más precarizada del capitalismo neoliberal, las personas migrantes se han visualizado como foco de las manifestaciones contemporáneas del racismo, por representar a lo no nacional, es decir, a un otro, por eso lo pongo en mayúscula, ¿no?
que queda privado del derecho fundamental a tener derechos, de pertenecer a un cuerpo político, de tener un lugar en el mundo, una historia, o sea, una verdadera legitimidad. Hay una condición, sin duda, la de migrante, que se ha armado pieza por pieza, ¿no? Desde el momento de sus llegadas a este país. Bueno, también ocurre en los demás, pero aquí tiene características particulares, dando cuenta de connotaciones negativas sobre el lugar que tienen en la sociedad chilena al conformar un sujeto ajeno al proceso civilizatorio, donde la civilización, en este caso, está en Chile. Nosotros somos los civilizados, ¿no? Para nosotros los civilizados están en el norte, pero acá aparece Chile como un país, bueno, rico para algunos países y como un país moderno, bueno, atractivo, ¿no? Con una gran economía, ¿no? Incluso ahora se siguen diciendo cosas como esas en otros países, ¿no? Y lo que ocurre es que se conforma un sujeto ajeno a este proceso civilizatorio, que es un elemento fundamental para comprender los procesos de construcción de lo nacional, que permite su presencia, es decir, nos constituimos frente a este alter, a este otro que negamos para sentirnos más superiores, ¿no? Jerárquicamente. Y por lo tanto, vamos pensando allí cuál es el lugar que tenemos en esta constitución, ¿no? De esta diferencia. La persona migrante en Chile, entonces, es el otro, que reconocido por el hecho de provenir de una de las 7 nacionalidades señaladas negativamente por parte de la sociedad y del Estado: Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Haití y Venezuela. Ese es el otro, migrante. ¿Por qué no están acá en el imaginario chileno o en las políticas restrictivas y criminales del Estado chileno? Los ingleses no estuvieron en otra época y llegaron a Chile, sí, pues. Los franceses también. América Latina, América Central, sobre todo. Los norteamericanos, ¿no? Están ausentes de este imaginario. ¿Para qué vamos pensando eso en este otro migrante que inmediatamente, si usted le pregunta a cualquier persona quién es migrante, le van a nombrar a una de estas 7 nacionalidades, dependiendo del momento? Como dice Eduardo Tiger, en la dinámica, lo dinámico que es lo dinámica que son las migraciones. Porque antes se odiaba mucho a las personas peruanas en el año 2000. Después hubo que odiar más a los colombianos. Ellos vuelven de nuevo, a partir de lo que hace la televisión y lo que nos dicen sus reportajes, ¿no? Pero hoy día son los venezolanos y las venezolanas los sujetos de odio, ¿no? Que en un momento fueron invitados por el Estado chileno para venir a vivir a Chile. Entonces, me interesa mucho que pensemos que la persona migrante está concebida en 7 nacionalidades. A lo mejor llegará alguien más en condición migratoria y se aumentarán, ¿no? Esta negatividad ha sido construida gracias a prejuicios y a estereotipos. Pensemos que el estereotipo, como nos señala Lippmann, es una idea puesta en la cabeza sobre alguien que funciona como verdad. Y esos prejuicios y esos estereotipos racializan a las personas migrantes al punto de ser consideradas como una amenaza. Pensemos en todo lo que ocurrió el domingo pasado. ¡Cuánta amenaza!, ¿no?, para nuestro país, que llegue toda esta gente. Entonces, contra la persona migrante, en tanto otro, se instala un discurso de guerra que busca la existencia del enemigo, ¿no? El enemigo que viene de afuera, porque también hay un enemigo que está adentro, y ya lo dijo David Añiñir, ¿no? Entonces, además, ahora hay un enemigo que viene de afuera, pero sin embargo, este otro le permite al gobierno ajustar sus estrategias para posicionarse frente a la sociedad chilena de manera muy populista, además. Es decir, ¿quién no está de acuerdo con que haya que expulsar? Ya hablaremos más de eso. Principalmente cuando las políticas están dañando al país, cuando está en lo más bajo, ¿no?, de la apreciación, ¿no?, o de la percepción que podría tener un país. Qué bueno que haya migrantes y que hablemos de expulsiones. Es un momento
importante, ¿no? Podemos efectivamente justificar, y ya vamos a ver cómo el racismo justifica estas cosas, y fundamentar una expulsión, como siempre lo han hecho. Y sobre el racismo voy a hablar un poco de estas tres cosas: racismo, raza, racialización, porque está muy vinculado. No hay una definición universal ni absoluta, se ha escrito muchísimo al respecto. Voy a invitar a dos por ahora, y de repente también voy a invitar a algunas cosas que nosotros mismos hemos hecho al respecto, ¿no? Al verme a mí, quien estuvo en un campo de concentración en los periodos más duros de la Segunda Guerra, nos dice lo siguiente: racismo es la valorización generalizada y definitiva de diferencias, reales o imaginarias, en provecho del acusador y en detrimento de su víctima. Fíjense, con el fin de justificar una agresión o un privilegio. Valoricemos diferencialmente entonces y veamos que hay algunos que quedan abajo y otros arriba, y así justificamos. ¿Qué es lo primero que se justificó? La trata transatlántica de esclavos. ¿O acaso ese no fue un proyecto capitalista, aunque no se hablara de capitalismo en ese momento? No se trató de traer a distintos países del mundo africanos encadenados, separados de su gente, de sus familias, esclavizados, golpeados, torturados, para que vinieran a trabajar sin que se les pagara nada, porque efectivamente no se les iba a pagar. Esclavitud. Pensarlo desde allí, ¿no? O lo que señala Frantz Fanon, que también es muy duro, porque racismo, nos dice, es una jerarquía de superioridad y de inferioridad situada en la línea que separa lo humano de lo no humano. ¿Cómo puede ser que haya personas no consideradas humanas? Y esas personas tendrán derechos. ¿Y tendrán derechos humanos si no son considerados como tales? ¿Cuánto trabajo hay acá todavía para tensionar estos conceptos, ¿no? Una jerarquía, dice además Fanon, y sí que con una segunda parte muy dura, producida y reproducida desde varios siglos por el sistema imperialista, occidental, capitalista, patriarcal, moderno y colonial. ¿Pero acaso la modernidad no nos traía un regalo, no? ¿No traía consigo una promesa de felicidad y desarrollo? ¿Pero quién pensó a la modernidad? ¿La pensó Asia, África o América Latina? ¿Desde dónde se pensó eso? ¿Acaso no se pensó desde Occidente, que tomó las decisiones sobre nuestras vidas y las de nuestros ancestros y ancestras? Es interesante lo que señala Frantz Fanon a este respecto: jerarquía producida y reproducida, ¿no? Desde varios siglos, ¿no? Por este sistema que es el racismo también. Entonces, sin embargo, el racismo ha visto muchas mutaciones, ¿no? Y el discurso también racista contemporáneo, que pareciera haber abandonado su origen racialista. Con racialismo me refiero a los estudios del racismo hechos por una antropología, no solamente antropólogo, había varios más, siglo XIX, siglo XX, en que se estudiaba al racismo para señalar que había diferencias de cráneo, de cuerpo, de dimensión, de nariz, de orejas, de tamaño, de todo lo que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, por el famoso conde Charles de Gobineau, que escribió un libro terrible que se llama La desigualdad de las razas humanas. Me detengo aquí para decirles que ante el libro de Gobineau hubo un pensador muy importante llamado Antenor Firmin, haitiano, intelectual, que le respondió frase por frase para comprobar que no había desigualdad entre las razas humanas. Y escribió un libro, Antenor Firmin, que se llama De la igualdad de las razas humanas. El libro de Gobineau está traducido a todos los idiomas del mundo. El libro de Firmin debe tener una o dos. Las manifestaciones del racismo son insidiosas, son astutas. El racismo es muy hábil también, pero siempre son muy nefastas. ¿Por qué decimos que es hábil? Porque se acomoda al país donde está. Se acomoda a las situaciones, ¿no? Funciona según las características del estado en donde se ubica. En Chile
Sin embargo, hemos visto que este racismo biológico, que pensamos que se había acabado, ¿no? Es decir, por el color, por los rasgos, ¿no? Por la forma del cuerpo, se mantiene y además se entrelaza con otras nuevas formas. Racismo institucional, racismo laboral, racismo mediático, racismo epistémico, cotidiano, y se convierte en una cosa enorme, ¿no? Racismo estructural. Bueno, ahí voy dejando algunas citas por si alguna vez quieres leer estos autores fantásticos, ¿no? Al respecto. Desde el siglo XVIII se convierte en una doctrina política y cultural utilizada en la construcción de un correlato simbólico que a los únicos que les interesa este correlato simbólico es a las naciones europeas. Hay que trabajarlo en racismo, al racismo para demostrar que existe la raza, ¿no? Y sobre todo que se puede entonces denostar, matar, aniquilar, esclavizar. Esta narrativa de origen civilizatorio universal, como principio y fundamento de la nación europea, además incorporó a la otredad como una posición subordinada e marginal en varios términos, cognitivos, culturales, políticos, en un proceso de exotización que restringe las posibilidades de imaginar una civilización que sea distinta a la europea. Fíjense, una civilización que sea distinta a la europea. Por eso que nuestras princesas de sueños de niñas tienen que ser rubias y altas. Obviamente, y el príncipe tiene que tener sangre azul, porque podemos mirar en su blanca piel las venas que demuestran esa diferencia. Los cuentos de hadas nos han sido contados, esquilmando la posibilidad de conocer los cuentos aymara, quechua, mapuche, inca, etc. Y así se legitima la superioridad de las naciones occidentales y la explotación de la otredad. Leer a Edward Said en este sentido es también un lujo, ¿no? Es él que nos dice estas cosas. Y nosotros, que hemos estado trabajando también la cuestión de la otredad, podemos decir, desde nuestros propios trabajos, que opera como una demanda de corporalidad distinta, que permite la constitución de un sí mismo chileno blanco. Si nos preguntamos o nos preguntan cómo somos de color, decimos que somos blancos, sin decir por un minuto que somos mestizos, mestizas, y que de blanco no tenemos mucho. Y que por lo tanto somos diferentes, separados de lo que lo constituye, que se debe excluir o separar. La diferencia marca el cuerpo al otro cuerpo como una forma que deshumaniza, que desposee de sentimientos y en ocasiones animaliza. ¿Cuántas veces se ha tratado a las personas animalizándonos? Además, lo hacemos cotidianamente, sin necesidad de referirnos solamente a las personas migrantes cuando se le dice perra a una mujer. Porque aquí también el patriarcado tiene que estar presente para entender cómo el racismo ha actuado. Ya vamos a hablar en un momento más sobre lo que pasa con las mujeres. La forma y el color significan negativamente a los cuerpos como lugares del rechazo y del deseo descifrable en distintas manifestaciones. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay deseo del cuerpo del otro. ¿O no estaríamos tan interesados por aprender a perrear? O a bailar salsa con un profesor cubano, ojalá mulato. O de aprender las danzas con quien corresponde, con quienes tienen un cuerpo más dúctil, más móvil, más danzante. Igualmente, para comprender el rol que el racismo jugó cuando estableció las fronteras del sujeto nacional frente a la otredad, yo invito a considerar también el famoso texto de George Simmel que se llama Discurso sobre el extranjero. El migrante, en este caso, pasa a formar parte del colectivo nacional de llegada, pero nunca se integra del todo, porque su presencia expone los límites de la sociedad. La sociedad chilena, en este caso, Simmel dice que el migrante es el que llega, es el extranjero que llega para quedarse. Y ahí uno se puede instalar a pensar lo que ocurre cuando alguien se instala, ¿no?, en lo que este hombre presidente llama su casa, porque no es la casa de la que habla, sino es la suya, que quiere ordenar, y por eso arma desde antes de su llegada como presidente las políticas migratorias de exclusión, de odio y de segregación. Ahora, si nos detenemos en las interacciones cotidianas,
solamente, es allí, en la interacción cotidiana, en el encuentro, ¿no? En la micro, el metro, el mercado, la feria, qué sé yo, donde podemos constatar la visibilidad del racismo. Voy a citar, por ejemplo, una investigación que ya tiene algunos años, a una profesora que decía esto, sobre los niños y las niñas. Los reconozco por su olor, por cómo huelen estos niños, porque comen distinto y eso los hace tener ese olor. O una médica que decía, es su cuerpo, es su forma rara, tan distinta a como somos nosotros. O una vendedora, sabemos que son peligrosos. ¿Cómo lo sabe, no? Lo sé cuando los veo. Porque parece que basta con mirar intensamente su cuerpo, sus cuerpos, como lo único que se ve. Yo diría como se mira intensamente, largamente y fijamente al cuerpo de una chica colombiana o dominicana que sube a una micro y que está vestida con colores que a los chilenos les parecen muy fuertes. O con unos cuerpos muy terribles, como me decía también una señora que entrevisté en el norte, ¿no? Tienen unos cuerpos terribles, decía estas mujeres. Y yo les decía, pero son hermosos. No, me decía, son terribles. Era la época de la marcha contra las personas colombianas, contra las mujeres colombianas por el robo de maridos. No sé si se acuerdan, año 2014. Estas calificaciones que parten de la condición de inmigrante, que refiere al origen, el color, el género o la labor que desempeñan, lo que explican es algo mucho más grande, un modo de ser. Es porque es colombiana que es así o que piensa asá, ¿no? Y a señalar ese racismo que define características culturales, características psicológicas a partir de la nacionalidad, del color de piel o del origen. Es normal que sea así porque es de tal país. Ah, pero bueno, normal, es colombiano. ¿Qué supone esa frase cuando se dice eso sin necesariamente pronunciar la frase? ¿Qué quiere decir colombiano? ¿Qué se coloca atrás esa figura, esa nacionalidad que para la persona colombiana tiene otro significado? Es su tierra, es su tierra, son sus calles, es su familia, es su música, es su historia. Pero acá no, ¿no? O como en algunos momentos se dijo fuera de Chile, cuidado, porque este es chileno, ¿no? Y también se decía con eso que éramos ladrones. Entonces, cuidado, esta condición de inmigrante es necesaria a ser examinada. Un chofer de taxi, pasando por Santiago, ¿no? Calle Catedral, se ríe y dice que estamos en Lima. Le pregunto por qué dice eso. Porque está lleno. ¿Lleno de qué? Le pregunta. De ellos. ¿Y quiénes son ellos? Todos los que han llegado. Por eso hay que tener cuidado. ¿De qué hay que tener cuidado? De todo, repite varias veces sin aludir a nada. Estas son cuestiones que yo anoto de repente como en una suerte de carnet, ¿no? De cuadernito, de cosas que escucho y que me parecen interesantes y con ello hago un poco lo que hacía Goffman, ¿no? Con anotar conversaciones o cosas que se dicen en la calle, por supuesto sin nombrar a nadie, la persona no está identificada, no tengo idea de cómo se llama, pero efectivamente son seguramente conversaciones que ustedes han escuchado más de una vez. Estas respuestas, sin embargo, tienen que ser trabajadas más allá del individuo que las profiere, ¿eh? Porque si uno se detiene solamente en esta cotidianidad, puede tener tendencia a acusar o a responsabilizar a la gente de estos dichos. Hay muchos de estos dichos que la gente los dice sin pensar lo que dice, porque se acostumbró a decirlo o se acostumbró a escucharlo. Y hay que ir a buscar más allá. ¿Quién logró cocinar, ¿no? Esta masa? ¿Quién logró armarla para que se diera de esa manera? Entonces hay que ir a buscar más arriba. Allí donde Abdelmalek Sayad nos dice, ojo, hay que ir a sacudir al Estado. Hay que sacarle al Estado aquello que oculta y que ha construido para que después se visibilice en lo que es el racismo cotidiano.
Por lo tanto, no siempre la responsabilidad está en la persona que dice estas cosas, sino en aquello que las hace decir estas cosas. Para Balibar es un fenómeno social total. Nos dice que cubre todas las dimensiones de la vida. Y por eso que yo invito a que si queremos abordar el racismo, lo primero que hay que hacer es reconocer que existe. Porque no basta con decir que hay discriminación, o estigmatización, o exclusión, o vulneración. Hay algo mucho más profundo, ¿no?, que es el racismo, pero me incomoda hablar de él. Asusta hablar de él, ¿no? Efectivamente, hay personas altamente expuestas, ¿no?, a este racismo. Pero reconocer su existencia nos invita a pensar, por ejemplo, reconocerlo en la historia de las conformaciones del Estado-Nación y de la sociedad chilena. Conformación del Estado-Nación, efectivamente, que nos invita a ir a buscar en Nicolás Palacio, Vicente Pérez Rosales, o alguien quizás mucho más conocido, porque tiene muchas calles con su nombre, Benjamín Vicuña Maquena. Cómo organizó la ciudad de Santiago, ¿no? Cómo separó el lugar de la gente decente de la indecente, a ir a buscar el racismo en Vicuña Maquena. En la producción de las desigualdades sociales y económicas, cuidado que se han naturalizado. En el legado de la dictadura, por ejemplo, la impunidad del castigo permanente, porque ese castigo, ¿no?, expulso, insulto, ¿ah?, como lo han dicho nuestros colegas antes, ¿no?, cuando hablaron de la ilegalidad de lo que han llevado a cabo, pero acostumbrarse a ello implica que ya no se vea, ¿no? En el racismo histórico contra los pueblos, particularmente el pueblo mapuche, la naturalización de la persecución y el castigo cotidiano que ha inferiorizado su historia, sus saberes, su forma de vida. Por ejemplo, el proceso de pacificación de la Araucanía, vinculado a la colonización y a la búsqueda de mejoramiento de la raza. Hay que buscarlo en las consecuencias de las guerras y en los genocidios a nivel universal, no solamente a nivel nacional, en la trata transatlántica de esclavos y sus efectos de castigo y olvido. ¿Cuáles son los homenajes que se hacen, no sé, una vez al año al genocidio y al asesinato contra los africanos y africanas? Parece que no hay mucho, ¿no? De esto habla mucho también la hija de Fanon, que es una gran activista contra el racismo y que lo pregunta siempre, ¿no? No hay homenajes para ellos, para ellas. Hay que buscarlo en el campo científico y en las distintas disciplinas que lo estudiaron para justificar la esclavitud, la superexplotación, las violaciones, los genocidios. Esto es el campo científico del que les hablaba, siglo XIX, XX, ¿no? En las instituciones y en el Estado que lo usa para mantener las diferencias y naturalizarlas, permitiendo la explotación laboral y delitos graves como la trata y el tráfico. Hay que buscarlo en la vida cotidiana, en los encuentros en los espacios de la ciudad, los barrios, las plazas, los transportes públicos. Y buscarlo no solo en la palabra, en el gesto, en la mirada, en los movimientos de los cuerpos que indican la existencia de una distancia social, a pesar de la cercanía física, porque en ese mismo vagón del metro que tomo todos los días, a la mismísima hora, y que intento subir en el último vagón para encontrar la combinación justa en el otro, a quienes tomamos metro o micro, probablemente veamos todos los días a la misma persona que viene a trabajar y que se encuentra conmigo y tiene su cuerpo pegado al mío, pero sin embargo, con una distancia social real. ¿Sí? Cuando los sentidos funcionan para denostar, para humillar, desde la vista, el tacto, el olor, el gusto, el oído, ¿no? Recuerdo, ¿no? Lo hemos visto con colegas del proyecto que en ese deseo multicultural, ¿no?, de muchos lugares que colocan kiosquitos para decir que somos acogedores, ¿no?, de los distintos países y comida de distintos países, no necesariamente la comida haitiana es degustada por los chilenos. Sin embargo, lo puede ser la comida peruana,
gran gastronomía, maravillosa, ¿no? Pero no quiero que los peruanos vivan al lado de mi casa, o que la gente colombiana con la que comparto el baile estén al frente. En las instituciones universitarias, como las nuestras, que advierten de la ausencia de estudiantes provenientes de la migración o del racismo ejercido en las universidades contra profesores, funcionarios y estudiantes. Eso también hay que mirarlo para mirarse como institución y comenzar a despejar los problemas desde adentro, ¿no? En la inexistencia de escaños reservados para el pueblo afrochileno, en el maltrato hacia los pueblos aymara, quechua, Rapa Nui, sin olvidar los que fueron masacrados y que ni siquiera son objeto de homenaje, ¿no? En la tremenda lucha que dio toda la comunidad afrochilena para ser considerada, ¿no? En la enseñanza y los procedimientos de las escuelas, que al contribuir en la reproducción de las desigualdades también reproducen el racismo, al cuestionar, dudar o interrogar permanentemente a los niños sobre sus orígenes, su cultura y su historia, pero con la duda permanente para ver si acaso se ajusta, ¿no?, a la nuestra. En el deseo permanente y a veces inconsciente de una blancura que nos acerque a un occidente donde estarían el desarrollo y el progreso. En el silencio académico y en el silencio político, pues hablar de racismo o referir al castigo racista contra las personas migrantes complica, incomoda, ¿no? Hay bastante ausencia allí. Entonces vemos que la génesis del racismo está en la colonización, al igual que en la construcción de las identidades. En suma, el racismo no es un problema nuevo. Por eso que observarlo únicamente desde la presencia de personas migrantes lo reduce a quedar fuera del interés y a no ser trabajado desde este nosotros que somos, desde nuestra propia historia. Lo digo porque también no basta con sentirse afectado por los asesinatos de lejanos, ¿no? El de George Floyd. Cuando asesinaron a George Floyd de esa manera terrible, también asesinaron a un huarquén en Chile. Del segundo no hablamos. Entendemos ahora desde nuestro proyecto al racismo como un sistema de dominación total que contiene la ideología que postula la idea de razas y de una desigualdad natural que justifica y facilita la superexplotación material de comunidades y de personas que han sido racializadas. Tal como la esclavitud hoy es observable, por ejemplo, en el trabajo destinado a las personas migrantes y a sus descendientes. O sea, no solamente usted está en ese nicho laboral particular en donde siempre tiene que estar, sino su hijo o su nieto. Porque tiene la marca puesta encima. Una superexplotación que se acompaña de condiciones materiales muy precarias y cada vez más imposibles de vivir. Y vamos con la raza. El racismo como relación social que es, produce a la raza y no al revés. Esta ficción, porque es una mentira, porque no existe, pero igual funciona, ¿no? Y que tuvo validez hasta mediados del siglo XX, cuando al término de la Segunda Guerra, la academia, las organizaciones internacionales debatieron sobre la raza y sus consecuencias. Pero el racismo se mantuvo. Pensemos en el apartheid en África y en la lucha de Mandela. ¿Cuántos años? ¿Se acuerdan cuántos años estuvo Mandela preso? ¿No? ¿Y qué es lo que ocurre hoy día cuando se habla de Sudáfrica? Se supone que toda la gente sudafricana tiene un solo color. ¿Pero cuántos blancos y blancas viven en Sudáfrica? ¿O el apartheid en Estados Unidos? ¿O la continuidad con el castigo a las personas negras en Estados Unidos? Entonces la raza, si bien no existe, existe como ficción y se ha convertido en un potente marcador de diferencias. Cito a Pak Yad, que nos dice lo siguiente: ser negro no es ni una esencia ni una cultura, sino el producto de una relación social. Hay negros porque se los considera como tales. O alguien a quien entrevistamos y que nos dijo: descubrí que era negro y que sería un problema cuando llegué a Chile. ¿Se dan cuenta? También nos han dicho: descubrí que era peruano cuando llegué a Chile, o descubrí que era colombiano cuando llegué a Chile, con ese sentido racializante. Entonces, la raza biológica no existe, pero es producto del racismo que opera como relación social,
que le asigna a los grupos humanos una identidad y un estatus que justifica la posición dominada en las relaciones sociales. Y bueno, la pregunta que pongo acá no es para explicarla, para que nosotros nos preguntemos eso, ¿no? ¿Existe la raza chilena? Así se llama el libro de Nicolás Palacios, Raza Chilena. Un libro escrito por un chileno para los chilenos. Ese es el título. Vayan a leer ese libro. Es un buen lugar para entender por qué a Pinochet le interesó tanto. Y vamos a la racialización. Ya hablamos de racismo, ya hablamos de raza, y vamos a entender ahora que la racialización advierte que además de la persona que ha sido racializada, ella opera para racializar todo lo que la persona es y lo que la rodea. No solamente es racializada la persona, sino su lengua, su acento, su vestimenta, su modo de educar, sus hijos, su casa, la manera en que se adorna, los espacios donde vive y donde se mueve, incluso aquello que está en su tierra, aunque nosotros no la conozcamos. María Emilia, ¿sí? María Emilia, te interrumpo para avisarte que te quedan 10 minutos. Muchas gracias. Y aprovecho de invitar a comenzar a hacer preguntas. Ya tenemos una en el chat. Ya. Sí, por favor, hagan preguntas y comentarios y críticas. Ser racializado, entonces, es estar atravesado o atravesada por el racismo. Ser conformado como un alguien aparte, ¿no? Casi como si fuera no un alguien, sino un algo que deja fuera una condición, la condición humana. Podríamos afirmar que estamos frente a un proceso de despojo de humanidad y que es un proceso político, mental y social de alterización. Pero hay que examinar el concepto, reflexionarlo para evitar los procesos de victimización que a veces separan los sufrimientos individuales de las responsabilidades de los estados en esta producción de diferencia. Entonces, la racialización, para que hablemos de racializados o racializadas, alude a un proceso, conocimiento, conformación del mundo, definición de situaciones, un proceso de construcción de la realidad social, principalmente como la fase mental del racismo, esa que tenemos más inculcada, ¿no? Y refleja también las tres dinámicas de despliegue, que bueno, trabajó súper bien la Colette Guillemin, desde tres niveles, los nombro porque su trabajo en esto ha sido excepcional. Primero, percepción popular del sentido común de los fenómenos sociales, que es más o menos consciente, ¿no? Nivel de argumentación con pretensión científica para explicar las situaciones, ¿no? No, si lo dijo un connotado psicólogo, ¿no? Pienso en los trabajos en Estados Unidos que hace algunos años atrás explicaban que las personas negras tenían más tendencia a la delincuencia. Y estaba supuestamente basado en estudios científicos, ¿no? Y el nivel de una doctrina política que orienta la acción del Estado institucionaliza las categorías racializantes. Ahora, las entrevistas que hemos realizado en el proyecto muestran bien que la racialización es interiorizada por el color de piel, el género, el sexo, los rasgos, la nacionalidad, que aluden siempre a orígenes esclavistas y colonialistas, que señalan a las personas migrantes destacando ciertos rasgos, por ejemplo, el lindo trabajo que está haciendo Aaron Michelot, ¿no? Cuando habla del deporte y entonces el cuerpo negro es mejor que el nuestro, porque es más deportivo que el nuestro, ¿no? O algunas mujeres son más bellas también, dependiendo cómo les resulta en el café con piernas, ¿no? Y se destacan ciertos rasgos, pero siempre exotizándolos, o negando otros, pues, no tienen, y ahí, bueno, la lista es infinita. Estas representaciones naturalizantes se mezclan, se intersectan, por ejemplo, con programas de gobierno, con supuestos, con discursos, con noticias, con reportajes y principalmente con acciones institucionales, ¿no? Sin embargo, en las interacciones cotidianas, yo lo repito mucho, es allí que lo vemos, ¿no? El racismo se visibiliza, ¿no? A partir de esto que señalaba sobre la raza, que mide, interpreta las acciones de una persona migrante. Ahora, lo complicado es que la persona va a ser constantemente evaluada, porque ya está considerada como enemiga, como invasora, ¿no? Como alguien dudoso. Y el comportamiento permanentemente es juzgado a partir del modo de vida nuestro. Nuestro modo de vida es el correcto, ¿no? Es el bueno, es el que hay que seguir en todas sus dimensiones. Nosotros no hablamos así, nosotros no educamos así,
Nosotros no nos relacionamos así, nosotros no cantamos ni bailamos así para hacer la comparación. Entonces, este juicio permanente, siempre vinculado a la amenaza, el peligro, la duda o la sospecha, hace suponer que la persona migrante es responsable e incluso culpable de los problemas que vive el país. Entonces me roba el trabajo. Pero no se preguntan entonces que ese patrón está tomando a 3 personas para pagarle el mismo sueldo, porque esas personas necesitan urgentemente poder sobrevivir. Se mira por abajo, como dice Foucault, el racismo efectivamente es una suerte de arte de gobernar para mantenernos a esta clase trabajadora complicada por abajo y poder ganar por arriba. Racialización y sexualización. Bueno, desde nuestras investigaciones hemos entendido las prácticas de racialización y sexualización, y aquí vamos a hablar un poquito de las mujeres en el poquito tiempo que nos queda, que se trata del proceso de producción e inscripción en los cuerpos de marcas o estigmas sociales de carácter racial y sexual derivados del sistema colonial, ¿no? Efectivamente, aquí con esto se justifica diversas formas de violencia, desprecio, humillación, explotación. Pero cuando trabajamos la racialización y la sexualización, fue porque nos interesamos en ver cómo se tratan las mujeres migrantes en Chile, dónde se las supone que tienen que estar, por qué sus cuerpos tienen que ser más disponibles que otros cuerpos, ¿no? Y aquí también hay un trabajo de Lisa Schnake, interesante, que está abordando ahora qué es lo que ocurre con las trans, mujeres migrantes trans, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con ellas? ¿Cómo se les mira? ¿Cómo se les considera? ¿Cuáles son la cantidad, diríamos, de humillaciones que deben sufrir cotidianamente? Los sufrimientos y los castigos experimentados por las mujeres migrantes han sido muchísimos en Chile, en todos los lugares, castigos repetidos, naturalizados, que además afectan a sus niños. Los hijos, las hijas quedan marcados por la raza en tanto estigma y todo lo que ella contiene. Aquí yo destaco que los trabajos de investigadoras del proyecto Anillo se han detenido en los procesos de vida en Chile de las mujeres, en las condiciones de vida cotidiana que tienen, procesos de racialización y de castigos que experimentan por el hecho de ser mujeres, por el hecho de haberse empobrecido, por el hecho de ser migrantes, por ser madres, por ser afrodescendientes, por ser indígena, por ejercer el trabajo sexual, por ser trans, por ser lesbiana, por estar sola. Y cuidado, por trabajar o por no trabajar, por tener muchos hijos, por no tener muchos, por no tener ninguno o por desear abortar. Siempre castigadas. Entonces, no podemos dejar de lado. Cuando hablamos de racismo, no podemos dejar de lado al proceso del patriarcado, ¿no? Junto con el capitalismo, ¿no? Que de tal manera las ha ofendido y las ha castigado. Pero para terminar, yo diría que les dije muchas cosas, me disculpan si fue algo desordenado, pero para pensar el racismo hay que pensarse a sí mismo. Tenemos que detenernos en nosotros, ¿no? Tenemos que agarrar un espejo y mirarnos, ver el color de nuestro pelo, de nuestra piel y la forma de nuestro cuerpo, ver de dónde venimos, nuestra historia y el lugar que tenemos como colonizados y colonizadas que somos. Hay que detenerse en el modo en que hemos racializado y castigado a los pueblos y especialmente al pueblo mapuche, que ha sido objeto del racismo de larga data. En la costumbre de inferiorizar y naturalizar el lugar superior que supuestamente tenemos frente a las personas que han inmigrado a Chile. En el examen de leyes, protocolos, decretos, reglamentos, que también se trabaja en la línea 2 de este proyecto, que dejan en un lugar aparte a quienes son nuestros vecinos y vecinas. También ya agregaría en las políticas públicas, también la línea 3 del proyecto que trabaja muchísimo, ¿no? Sobre estas cuestiones, sobre las trayectorias migratorias. ¿Qué implica ese viaje terrible? ¿Qué ocurre cuando se parte con la ilusión de un cambio de vida y se encuentran con la expulsión? En la misma puerta o cerca de la puerta que intentaron pasar. Hay que detenerse en educar de otro modo. A quienes forman parte, ¿no?, de nuestra familia,
a los hijos, a los nietos, a los invitados que llegan a la casa, a decirles que hay cosas que no se pueden hacer ni decir porque ofenden a otros y a otras, en cuidar los lenguajes escritos, hablados y corporales con los que tratamos, en considerar, conocer y reconocer a la persona en su nombre, su apellido, su historia, sus proyectos y sus deseos. Porque cuando ya no hablemos de inmigración, habremos dejado de ser racistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Emilia, por esta inspiradora charla. Tenemos varias preguntas, pero antes de las preguntas vamos a escuchar la canción. Una canción que tenemos para terminar la ponencia y luego continuaremos con las preguntas que ya tenemos varias en el chat. Muchas gracias, Eduardo. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡negra! 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 ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacé el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra: ¡negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! Yo y en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin comprendí. ¡Al fin! Ya no retrocedo. ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! Ya tengo la llave. Negro, 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 negro. Wow. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Tenemos bastantes preguntas, así que voy a comenzar inmediatamente. Vamos a hacer la primera pregunta, que es de Naili Bermúdez, que fue la primera que la escribió. Primero que nada, agradece por el espacio de aprendizaje y reflexión, y la pregunta es: ¿cómo logramos hablar de una cultura de paz en Chile, en el entendido que la paz no es solo la ausencia de violencia? ¿O cómo lograr enunciar la paz o paces desde el marco de las distintas violencias que sufren las personas migrantes?
Tremenda pregunta, muchas gracias. Pregunta gigante, yo creo que no podría yo tener una respuesta porque aquí hay que entrar ya en la filosofía y el alma fino y en el corazón, diría yo, ¿no? Yo creo que hay que seguir luchando por la paz, es lo que le puedo responder. Nuestras luchas siempre han sido por la paz, incluso las luchas más revolucionarias han sido buscando la paz para poder vivir juntos. ¿Ah? Y por lo tanto, en esa búsqueda de las luchas, cuando usted dice la paz no es solo la ausencia de violencia, es el reconocimiento de una diversidad que nos hace posible ser un pueblo, ¿no? Y creo que también hay que ir a buscar en las fronteras, ¿no? ¿Quién las instaló? ¿Quién las colocó allí? ¿Cuáles son los poderes que ahí se erigen? Porque mientras esté esa defensa tan grande de las fronteras de cada país, ¿no? Vamos a estar siempre en guerras grandes, medianas y chiquititas. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. La segunda pregunta la tenemos de nuestro colega Eduardo Taller. Muchas gracias por tu exposición. ¿Por qué crees tú que el Estado chileno cubre a las personas extranjeras expulsadas recientemente? ¿Por qué las cubre de blanco con chalecos reflectantes? ¿Y por qué las cubre completamente de manera que nos impide verlas? ¿Qué es lo que no quieren que veamos? Gracias, Eduardo. Una trampa, porque tú tienes la respuesta hace tiempo, pero no importa, compartámosla. Yo creo que cubre esa condición en la que estamos trabajando, ¿no? Está cubriendo una condición, una condición de migrante, pero que sin embargo la cubre para no desecharla completamente, ¿no? Cubre su propia política y cubre también el enganche que tiene con los empresarios, porque la persona migrante es una figura y mientras más irregular esté, más interesante es para la explotación, para la trata, para el abuso, ¿no? Por otro lado, creo que generalizar cuando coloca a la gente vestida igual, que el problema de los uniformes, ¿no? Para generalizar es para impactar. También yo creo que aquí hay un objetivo mediático muy evidente, ¿no? De impactar de manera populista en el país en un momento que estamos en pandemia, empobrecimiento, crisis y violencia, y mostrar que con esto hace un acto que a lo mejor lo hace subir en las encuestas. O sea, creo que son varias las respuestas que uno podría dar acá, pero creo que en este caso, como decimos los sociólogos, es más importante la pregunta que la respuesta, así que me voy a quedar pensándola para poder trabajarla, porque efectivamente el Estado cubre, ¿no? El Estado cubre por un lado para funcionar de buena manera, pero expulsa por otro lado para tener una imagen frente a la gente, pero también construye con esta suerte digamos, completamente la manera que tú dices que nos impida verlas. Pero con esto que hace mucho más visible el racismo. Lo visibiliza mucho más a pesar de que a lo mejor ellos piensan que lo pueden cubrir con políticas restrictivas. No sé si contesté, Eduardo, pero... Sí, quería decir que una pregunta, perdón que interrumpe, que meta la cuchara, quería decir que Sí, una pregunta que yo me hago que no, para la cual no tengo respuesta, o sea, que es una inquietud auténtica la que tengo respecto de ese punto. Por eso le hago la pregunta, para conocer lo que piensan, pero sí, de todas maneras. Sí, es como una pregunta para un próximo proyecto muy grande, ¿no? Porque efectivamente esto implica de buscar en el Estado, implica estudiar al Estado, implica ingresar en el Estado, en su astucia, ¿no? En su pillería, en su mentira, ¿no? Porque ¿qué es el Estado también? ¿Quién lo conforma? ¿Y cómo se conforma? ¿No? Eso. Ya voy a seguir con las siguientes dos preguntas para... están un poco relacionadas. Eduardo Jader pregunta, ¿cómo enfrentar todas estas dinámicas violentas desde lo local cuando las mismas instituciones, pensando en las oficinas de migrantes, por ejemplo, repiten las mismas dinámicas racistas? Y Pablo Valencia la saluda, querida profesora. Muchas gracias por su presentación. Y también pregunta sobre la construcción del migrante que se establece desde el Estado a través de la nueva ley de migraciones. ¿Podría incidir en una determinada percepción de las chilenos hacia las personas migrantes y hacia las demandas de sus organizaciones?
Yo creo que voy a empezar por la segunda porque me da la impresión que en lo que nos pregunta Pablo, la manera en que el Estado está organizando las cosas ya tiene una base que consigue la percepción de los chilenos y las chilenas frente a las personas migrantes. O sea, eso que está señalando, eso que está haciendo, diríamos, esta nueva ley, nueva lo pongo entre comillas, porque es la ley de ahora, pero ya antes existían otras, ¿no? Ya ha construido negativamente la figura de la persona migrante. Y con esto, diríamos, su ofensiva es mayor y consigue cristalizar mucho más esta percepción negativa sobre las personas migrantes en Chile. Diga lo que usted diga, saque las declaraciones que saque o entregue los datos que entregue, la persona sigue siendo una persona sospechosa, ¿no? Y sobre cómo enfrentar estas dinámicas violentas, o sea, tampoco hay una respuesta para decir hay que hacer esto, ¿no? Hay que seguir trabajando, yo creo. Hay que juntarse con las organizaciones sociales, hay que ir a buscar en lo que se hace por abajo, ¿no? No me extraña que haya oficinas de migrantes que repitan las mismas cosas porque no necesariamente han estado al tanto de un trabajo crítico sobre lo que tendríamos que hacer. Entonces, creo yo que, bueno, por una parte enfrentando también a las propias oficinas migrantes haciendo unas aclaraciones, pero por otra parte es trabajando por abajo. Me da la impresión que es por allí, y eso es una pregunta efectivamente para las organizaciones migrantes sobre todo, ¿no? Que tienen respuestas seguramente mucho más claras que las mías, respecto a la dinámica violenta es como un norte que tenemos que enfrentar a cada rato, o sea, nos enfrentamos a cada rato a esto. Y lo único que hacemos, por una parte, es investigar, dependiendo del campo que estemos. Por otra parte, también la gente que está en el campo artístico puede hacer cosas desde la música, desde el teatro, desde la literatura, que es una buena manera de enfrentar estas cosas y trabajar conjuntamente. Creo que el trabajo colectivo es más importante que nada. Muchas gracias. Ya tenemos las dos siguientes preguntas. Una es sobre opinión pública y sobre educación. Natalia Cedillo pregunta, muchas gracias por la exposición, por supuesto, primero. ¿Cómo se construye la racialización en la opinión pública chilena, en los discursos hegemónicos que se producen en los medios de comunicación? Y la siguiente es, ¿cómo fomentar en las escuelas la verdadera inclusión si no se habla ni del racismo, peor del feminismo? Inclusión sería solamente dejar de decir los chilenos y las chilenas, ¿cuál es el verdadero trabajo inclusivo? Sí, bueno, yo siempre intento responder a lo que sé, ¿no? Yo no he hecho estudios sobre opinión pública, pero sí sabemos que existe el racismo mediático. O sea, efectivamente la opinión pública, voy a tomarme de un texto de Bourdieu, que lo encuentro muy bueno, que yo creo que muchos aquí lo conocen, que se llama La opinión pública no existe, ¿no? La opinión pública uno la construye. Las encuestas están en esa, ¿no? Construyen opinión pública. ¿Qué más fácil de construir opinión pública con sujetos que ya han sido racializados de antemano, porque esto comenzó en los 90, no comenzó ahora, ¿no? Y colocarlos en el lugar del castigo, de la exposición y obviamente de la acusación. Entonces, me da la impresión que aquí uno podría también entrar en la opinión pública chilena, ¿no? Para ver que efectivamente es muy fácil y muy rápido, ¿no? Uno que construye encuestas también, en armar encuestas que ya tienen armada la respuesta, ¿no? Y en ese sentido, claro, usted tiene razón, Natalia, que los discursos hegemónicos están completamente integrados allí. Entonces, la construcción de la racialización de la opinión pública viene ya de antes también. Es decir, necesita la opinión, justamente porque es opinión y no pensamiento, y porque es pública además. Es grande, ¿no? Está en todas partes. Entonces, la necesita a la opinión pública, yo lo diría de esta manera, para que permanezca el discurso hegemónico que se reproduce en los medios de comunicación. Ahora bien, voy a agregar esto, voy a decir cuestiones que hemos estado conversando en el proyecto también, que generalmente lo que uno escucha de boca de Piñera, lo escucha en boca de una persona que va en el metro y lo escucha o lo lee en un diario, o lo ve en el matinal o en la tele. Dicen lo mismo. No hay mucha diferencia entre estos discursos.
Eso, muchas gracias. Y Lorena, ¿qué tal Lorena? Un gusto. En las escuelas hay un trabajo largo que hacer, porque efectivamente, ¿a qué le llamamos inclusión primero? Yo creo que es una primera cosa donde habría que detenerse, es largo de hablar de nuevo, pero ¿a qué le llamamos inclusión? Creo que primero hay que pensar en la exclusión, antes de hablar de la inclusión. Pensar en quiénes excluimos primero, ¿no? Y después pensar en la inclusión, porque obviamente no se va a hablar del racismo, tampoco se va a hablar del feminismo, y por lo tanto no podríamos, yo creo, detenernos en la cuestión de la inclusión en las escuelas si primero no pensamos cómo la escuela expulsa, cómo la escuela condena, cómo la escuela examina, cómo hace ese trabajo terrible de seleccionar, ¿no? Seleccionar por arriba, decir, no, es obvio que esa persona está bien, seleccionar por abajo para echarlo, y luego en lo que queda entre medio, ¿no? Aplicar y aplicar sanciones. Entonces, a lo mejor hay que entrar por las sanciones primero para ver qué tipo de sanciones sufren los niños en las escuelas, para después hablar de inclusión. Es un concepto complicado también, con el que ahí peleamos bastante. Le vamos a sacar el jugo con las preguntas, hay muchas. La próxima es de Ricardo Herrera. Dice, estimada profesora María Emilia, muchas gracias por la excelente presentación. Quiero preguntarle, ¿cómo se relaciona el racismo con la precarización de los trabajadores migrantes en Chile? Y en segundo lugar, ¿cómo afecta este racismo la solidaridad de la clase entre trabajadores migrantes y chilenos? Excelente pregunta. Sí, yo creo que en la segunda pregunta que hace usted ya entrega parte de la respuesta, ¿no? Somos una clase trabajadora. La persona migrante es por esencia un trabajador. La persona migrante que llega a Chile llega a trabajar. La persona migrante que sale empujado por distintas razones de su país, lo primero que busca es trabajo para poder sobrevivir. Y por lo tanto forma parte de esta clase trabajadora que somos todos y todas, ¿no? Entonces, luego, otra cosa es que al colocarlos en un lugar racializado, obviamente la precarización está armada inmediatamente, porque al estar en un lugar racializado, la precarización funciona, ¿no? De inmediato. Porque obviamente los lugares donde van a ir a trabajar, los nichos laborales donde se supone que tienen que estar van a ser los mismos, los servicios, ¿no? La construcción y el mundo agrícola. Yo creo que aquí uno podría entrar, por ejemplo, en lo que ocurre con el agro y en lo que ocurre en los valles, ¿no? Y a quienes encontramos trabajando allí, ¿no? Allí, bueno, yo creo que aquí nuestros colegas tienen distintos conocimientos muy específicos para responderles sobre esto, pero obviamente el racismo afecta la solidaridad de clase, porque coloca fuera de la clase, o fuera del sindicato, o fuera del reconocimiento de un trabajo a la persona migrante. O sea, no es porque estemos dentro de la clase trabajadora que se reconozca como igual a un trabajador migrante, se le reconoce diferencialmente. Y por lo tanto, también se le puede acusar en determinados momentos de quebrar algo, por ejemplo. Eso ha ocurrido en muchos países, que se les acusa de quiebra huelgas, por ejemplo, en el momento en que el patrón, cuando no tiene la gente porque está manifestando, va a buscar gente que haga la pega igual, ¿no? Pagándole menos. Y alguien que necesita comer, sobrevivir, pagarse un techo, obviamente va a estar presente para trabajar en esas condiciones. Una muy buena pregunta, muchas gracias. A ver, la siguiente. Tenemos muchísimas preguntas. Vamos a hacer todo lo posible por responderlas, por hacerlas todas. Liliana Galdames, muchas gracias por tus profundas reflexiones. ¿Cómo ves que el derecho contribuye a los racismos? ¿A través de qué dispositivos? Liliana, tu pregunta más compleja. Yo creo que eso realmente lo sabe sobre todo la gente que está en el campo jurídico y en el mundo jurídico, pero ayer conversábamos ayer o anteayer, no me recuerdo, con tus colegas de la línea, y había muy interesantes reflexiones donde pensaban que había que entrar más e hilar más fino al interior, ¿no? No solamente de algo así como los modos de vida que tendría ese campo, sino que también los dispositivos
del derecho que yo conozco menos, pero lo único que veo a veces, les decía yo a ellos, es esta lejanía, ¿no?, que presenta el campo del derecho para la gente, por ejemplo, en que sí podría ingresar allí para pedir, exigir o solicitar justicia, ¿no? Yo no sé si hay necesidad como de un lenguaje de mayor acercamiento, o también, no sé, de examen o de análisis de la propia ley. Yo creo que ustedes están contribuyendo mucho hoy día en ir voy a decir, a trajinar así con mucho detalle esta nueva ley. Y en ese sentido el derecho contribuye a luchar contra el racismo, ¿no? Si logra develar aquellas trampas que presenta muchas veces para una persona migrante que está en distintos, diría, en distintos escenarios o que se manifiesta de distinto tipo, ¿no? En la no comprensión del lenguaje, por ejemplo, en la no posibilidad de, a ver, ¿por qué la gente no denuncia que está bajo situación de trata hoy día? ¿Qué es lo que lo lleva o la lleva a callar esa situación terrible? ¿Qué puertas podría abrir? Yo lo diría más de ese modo, ¿qué puertas podría abrir el derecho, ¿no? Y me parece que en eso también es uno de los esfuerzos de este proyecto, mostrar que esa lejanía no debería ser tal y que podría ser una cercanía que resolviera una cantidad de problemas que tiene la gente, como lo hace una mujer, ¿no? Como los trabajos que ha hecho la Constanza, ¿no? Una mujer que es castigada desde supuestamente protocolos, ¿no?, que le quitan al hijo. ¿Cómo hacerlo para poder acercarla y resolver ese problema terrible de la separación? Yo creo que es muy buena tu pregunta, pero tiene como dos lados, ¿no? Porque habría que entrar en de qué manera, ¿no?, ese campo puede discriminar, voy a decirlo así entre comillas, porque con mucha prudencia, porque no lo he trabajado, pero por otro lado, que las tremendas puertas que puede abrir, o sea, si hoy día se evitaron una serie de expulsiones junto con la gente que se expulsó el otro día, fue gracias a la intervención de abogados. Entonces, creo que ahí hay un lugar muy interesante para que jóvenes abogados y estudiantes de derecho se interesen en ingresar a entregar acá, en este campo, todo su apoyo. Así lo veo. Gracias, Liliana. Vamos a la siguiente. Hay un comentario solamente de Marcel Young que dice: los viste de blanco para invisibilizarlos y acusarlos de la pandemia, sanitizarlos. Hola, Marcel, ¿qué tal? Gracias por el comentario. Y luego una pregunta de Víctor Veloso. Muchas gracias por la exposición, muy importante, además de interesante. Quería consultar por la relación entre la racialización del otro inmigrante y el olvido de que también los chilenos somos el resultado de la violencia colonial. ¿Qué lugar ocupa esa ficción que hacemos de nosotros mismos? Sí, esa excelente pregunta, Víctor. Por eso que yo al final invité a pensarnos a nosotros mismos. Yo pienso que allí tenemos que hacer un trabajo sobre el modo en que hemos sido colonizados y el olvido de la historia también, lo que han hecho con nosotros, con nosotras, ¿no? La manera en que nos han ofendido, violentado, asesinado, ¿no? Sí, esa violencia colonial, ¿no? Que además también es una violencia política, ¿no? Una la encuentra también en distintos campos, en distintos lugares. Por eso que pienso que no podemos hablar de racismo hoy día pensando fundamentalmente en las personas migrantes sin pensar lo que la colonización ha sido en Chile y lo que ha hecho con nosotros y con nosotras, entre otras, olvidar la condición de colonizados que tenemos. Entonces, esa ficción racial también funciona sobre nosotros, porque si no, no estaríamos en determinados momentos de la vida comparándonos con quién somos más blanquitas, más morenas pálidas, más trigueñas, ¿no? Comparando nuestros colores con los demás, nuestros rasgos con los demás, para sentirnos a lo mejor fuera de esto, fuera de los chilenos, ¿no? Pareciéndonos más al europeo, a la europea. O sea, pensándolo desde el cuerpo, que es una de las cosas que nosotros trabajamos, pero me parece que esta ficción es necesaria trabajarla desde lo que la colonización ha hecho con nosotras y con nosotros. Gracias, Víctor.
María Emilia, quedan muchísimas preguntas y 6 minutos. No sé si tú gustarías escoger alguna para responder una o dos, porque quedan como 17. Chuta, qué Por ganas favor. de que nos encontráramos más tiempo, ¿no? Bueno, aquí hay gente que está pensando la misma pregunta de Taller, dice, ¿no? Sobre la ley migratoria, su ejecución. Bueno, ahí mis colegas Liliana Galdame y Eduardo Taller tendrían mucho más elementos para responder mejor que yo esta pregunta, ¿no? Y bueno, repensar desde la vía Yala, estoy completamente de acuerdo, Jimmy. Muchas gracias por estar con nosotros, Jimmy Delis. Y efectivamente, si pensamos en la cuestión de la igualdad, como la piensa el Gualmapo, por ejemplo, o en el si podemos vivir juntos, ¿no? Construir una sociedad distinta, la Via Yala nos da unas respuestas hermosas, pero eso implica que vamos a leer y a estudiar lo que dicen los investigadores de nuestros pueblos también, ¿no? Que han sido tan dejados de lado, como ir a la Ribera Cusicanqui de nuevo, volver a las autoras mexicanas, brasileras, conversar con ellos, con ellas y salirnos un poco también de esta europeización que en Chile es tan potente. También que la ley migratoria, por acá Eduardo Cardosa dice, no considera a las personas sin derecho por haber ingresado por paso no habilitado. La acción del Estado también como articula los sistemas de dominación. Yo creo que ustedes mismos están dando un montón de respuestas, ¿no? A cuestiones que a lo mejor no puedo responder por tiempo, pero yo estoy muy contenta de que hayan venido y que se estén interesando por este hermoso proyecto Anillos que pensamos entregue ojalá una serie de elementos desde las distintas líneas, los distintos puntos de vista en los que trabajamos, para hacer una contribución modesta, ¿no? Obviamente no es una contribución gigante, pero a pensar estas cuestiones desde lo que ocurre con las migraciones contemporáneas, el trato que se le ha dado a las personas migrantes, bueno, y sobre todo, yo creo que el interés por detenerse en estas cuestiones tiene que ver que pues, probablemente nos pensamos un poco más, ¿no? De manera crítica. Y bueno, veamos lo que va a ser este país en 10 años más, en 20 años más, cuando yo no esté. Ustedes sí, probablemente, por eso es tan importante los trabajos que pueden seguir haciendo ahora, ¿no? ¿Cómo van a ser los chilenos y las chilenas en 10 y 20 años más, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer y qué bueno, ¿no? Que vamos a tener tanta transformación corporal, cultural, saberes, conocimientos, ¿no? Cocimientos, incluso en la cocina, ¿no? Que yo no manejo mucho, pero bueno, estamos sazonando de otro modo, vistiéndonos, bailando, pero no es solamente una cuestión superficial de aquello que nos exotice, sino de lo que profundamente podamos incorporar, ¿no? De que podamos entender qué es el vudú, qué hay allí, qué es el creol, qué es esa lengua hermosa del creol, cuántas lenguas contiene, cuántas luchas de independencia, cuántas luchas contra la esclavitud. Que no sea solamente un Perú que vamos a mirar por el Machu Picchu, ¿no? Sino algo mucho más profundo, que entendamos que hay una trifrontera, por ejemplo, ¿no? En el norte, y qué maravilloso que es esa trifrontera. Que salgamos, yo diría, de estos lugares tan estancos y viajemos, sintamos, ¿no? Y coloquemos los 5 sentidos a funcionar. O sea, muchísimo más que decir. Yo me disculpo porque quedé con muchas cosas en el tintero y por eso también un poco el desorden, pero espero haber entregado una parte que corresponde también a lo que ya se entregó, ¿no? Antes con las 2 conferencias de Eduardo sobre expulsados, de Liliana sobre vulnerados, y que entregaron una cantidad de información interesante que completa hoy día, de cierto modo, con esto que más, ¿cómo decirlo?, más patudamente también, ¿no? Críticamente cuestionando al Estado chileno. Yo ahí me ubico. Cuestionar a este Estado chileno y fundamentalmente a este gobierno que ha hecho tanto daño, ¿no? A mujeres, hombres, niños, niñas, avergonzándolos, exponiéndolos y tratándolos como los tratan. Así que cualquier denuncia que ustedes hagan, cualquier pellizco que le den a esto que está ocurriendo, bienvenido sea, pues. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ti, María Emilia, por tu generosidad, tu pensamiento, eh, tu ímpetu cuando nos hablas de estos temas. También agradecer la presencia de todos y todas las participantes. Contarles de que el video de esta charla va a estar siendo alojada en en la página web del proyecto Anillos Migraciones y que estamos muy agradecidos de toda la participación. También quedaron muchos agradecimientos en el chat hacia la profesora y me gustaría sumarme a ellos también. Eso por ahora. Muchas gracias, Pamela, gracias a la Universidad Silva Enrique, gracias a Eduardo Taller y gracias al equipo del Proyecto Anillo y a todos y todas ustedes por estar con nosotros. Hasta luego. Chao, que tengan buenas tardes, todas y todos.